Nuestras vidas, hermanos, agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre para glorificar y alabarle, porque Él es el Señor de señores, Dios de dioses. Les invito a orar antes de comenzar lo que hemos de estar viendo a través de su palabra. Les invito a orar y que Dios abra nuestros corazones y traiga paz a nuestras vidas y nos permita tener una mente y un corazón abierto para recibir lo que Él quiere compartir el día de hoy con nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos, Señor, de verdad que hay gratitud en nuestros corazones por lo que usted ha estado haciendo y sin duda seguirá haciendo en nuestras vidas. Gracias por su misericordia sobre nosotros y porque nos permite, Señor, como hijos suyos y como parte de este mundo también, Señor, el estar ya casi terminando un año en nuestros tiempos marcados para continuar un siguiente año, Señor, que sabemos sin duda usted también nos bendecirá grandemente y estará con nosotros como hasta hoy lo ha hecho. Gracias por esta oportunidad y permítanos, Señor, que lo que hemos de reflexionar en base a su palabra pueda hacerme ella, Señor, y lo que usted quiera hacer en nuestros corazones de tal forma que podamos ser edificados y bendecidos. En Cristo Jesús ponemos nuestra vida en sus manos para ser dirigidos, guiados y que usted hable a nosotros y nos permita tener un pensamiento correcto en base a su palabra y un actuar correcto con la sabiduría solamente que su Espíritu Santo da a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Hoy estamos por ahí continuando con el tema, no sé cuántos de ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando precisamente acerca de este tema. Lo dividí en dos secciones porque creo que la Navidad es un tiempo para recordar muchas cosas y la semana pasada hablábamos en particular acerca de Jesucristo, que Él era la promesa cumplida. Hablábamos también que nos hacía recordar que Jesús ya existía, no vino al mundo en el sentido de existir cuando nació, sino Él ya era desde antes. Estuvimos tocando algunas partes sobre Jesucristo. Hoy me gustaría enfocarme un poco en la persona de Dios porque creo que cuando hablamos de la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene algo que tratar también con nosotros, no solamente con todo el mundo, pero en particular con sus hijos tenemos también algunas cosas que me gustaría ser consciente durante esta época para estar recordando continuamente en nuestras vidas. Por eso les compartía que este tema es una extensión del tema de la semana pasada por la mañana que estuve compartiendo. Si alguno de ustedes no estuvo y quiere escucharlo, primeramente yo creo que se estará subiendo, no, ya está, lo estaremos subiendo primeramente Dios por ahí los próximos días. Han subido los de las semanas pasadas, pero este está por ahí pendiente y pueden escucharlo para como una continuación este tema que os estoy tocando. Es imposible, hermano, no recordar algunas cosas que son de suma importancia para nuestras vidas. El asunto es que podemos recordarlo desde una perspectiva incorrecta o desde una perspectiva correcta. Es decir, hay eventos que han marcado de alguna forma la historia misma de nuestro México, han marcado nuestra propia historia o nuestra propia vida en algunos sentidos. Déjame te digo algo, no, la mayoría de los mexicanos festejamos cada año, por ejemplo, lo que es el grito de independencia. Festejamos o recordamos lo que es el inicio de la Revolución Mexicana. Y algunas otras fechas que puedo compartir contigo que normalmente están marcadas dentro de nuestra nación, porque han sido fechas de suma importancia en algún momento dentro de la historia. El asunto es qué es lo que recordamos de ellas, o podemos recordar la realidad, o podemos recordar una serie de condiciones que son incorrectas sobre algunos de estos eventos. Esa decisión, querido hermano, la tenemos tú y yo. Es decir, a veces recordamos de una forma incorrecta algunos eventos, ya sea en nuestra vida, en nuestro México, o a lo largo de la historia de nuestro mundo. La intención de la prédica pasada, al igual que esta, es cuando recordemos qué es Navidad, realmente tener un enfoque correcto acerca de las cosas. La semana pasada hablábamos de algunas cuestiones incorrectas que algunas personas tienen cuando escuchan la palabra Navidad, que viene a su mente otras cuestiones muy diferentes a lo que es el nacimiento de Jesucristo. Como creyentes, yo creo que cada año estas fechas representan la oportunidad de tener en mente lo que Cristo realmente ha hecho por este mundo, y eso es realmente recordar la Navidad o tener algunos recuerdos incorrectos sobre la Navidad que pueden desviarnos del personaje central que es Cristo y llevarnos por lugares equivocados, totalmente errados y muy diferentes a lo que nuestro Señor le gustaría que tuviéramos en mente. No solamente esta fecha, porque quiero hablar
no solamente del 24 de diciembre que nos celebra o que recordamos esto, sino el último punto que estoy tocando dentro de la prédica, estoy hablando de algo continuo que creo que el creyente debería estar celebrando y debería tener en su mente continuamente. Ya lo estaremos tocando en su debido momento. La Navidad, hermanos, debe representar tiempo de agradecimiento. No sé para ti, ¿no? Pero para mí es un tiempo de agradecimiento más que de cualquier otra cosa, porque me recuerda el Redentor del mundo, mi Redentor y mi Salvador que vino, tal vez no en esta fecha, pero fue un evento en el que marcó la historia del mundo y gracias a él hoy tengo salvación. Entonces vuelvo a decirte, me recuerda al Redentor. Tal vez hay gente que la Navidad le recuerda las cenas familiares con sus abuelos, con sus papás, diferentes cuestiones. ¿Será que mi familia tal vez no somos tan así? La familia donde yo provengo, que es la familia Ortiz Ríos, no somos tanto de reuniones, pero aunque las tuviéramos, me gustaría más recordar que las reuniones y la familia. Me gustaría, y es lo que intento hacer cada año, que la Navidad represente en significado el recordar la venida del Salvador, el Mesías, el ungido de Dios o el Redentor a este mundo para darme salvación, la cual gozo hoy en día y puedo disfrutar momento tras momento porque es un regalo inmerecido que Dios ha derramado sobre mi vida y también ha derramado sobre tu vida. Por eso te voy a invitar a que a través de algunos pasajes de la Escritura veamos por medio de estos pasajes qué debemos recordar lo que es la Navidad. Voy a llevarte a pasajes, hermanos, que tal vez no tienen mucho que ver con Navidad, pero realmente nos hablan acerca de ello. Recordando el tema, la semana pasada dijimos que Navidad es nacimiento. Y creo que esto, hermanos, si lo tenemos en claro, hay muchos pasajes de la Biblia que no tienen que ver directamente con el evento de la Navidad, el nacimiento de Cristo, pero nos va a hablar en particular de algunas cuestiones que esto provocó a nuestro mundo, que provocó a nuestras vidas y deberíamos de estar recordando continuamente. Voy a invitarte a buscar el primer pasaje en el cual me gustaría que reflexionáramos por algunos minutos, el primer punto que estaré tocando, y este pasaje se encuentra en el libro de Hebreos, hermanos. Les voy a invitar a buscar el libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo 1 y versículo 2. Me voy a permitir leerlo. Quien tenga por ahí Biblia en su mano, búsquelo. Si no tienes Biblia, escucha por ahí lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, porque creo que es una de las cosas que está en mente de todo creyente, o debería de estar en la mente del creyente cuando de Navidad hablamos. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La primera cosa, hermanos, que me gustaría compartir contigo en cuestión de Navidad es un tiempo de recordar. ¿Qué hay que recordar? Número 1, aparece en pantalla, que Dios nos ha buscado, ¿qué, hermanos? Siempre. Esta parte a mí me fascina. Yo no sé qué pienses con ello, ¿no? Pero cuando hablamos acerca del ser humano, Dios siempre ha tenido una búsqueda del hombre a través de todas las circunstancias, a través de las diferentes épocas que en la Biblia nos manifiesta. Desde hace algunos miles de años atrás, hay siempre una intención de Dios de buscar al hombre para reconstruir lo que había caído por causa del pecado. Esto lo encontramos, hermanos. Si quieres irte al libro de Génesis, no voy a tocarlo, pero es una realidad que encontramos. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto para cuidar de él y darle bendición, recuerdas que el hombre en el capítulo 3 de Génesis falla delante de Dios y es desobediente a algo que Dios le dijo que tenía que hacer, y el hombre no respeta, sino que rompe con aquello que Dios había establecido. ¿Recuerdas cuál es el siguiente evento después de esto? La voz de Dios en el huerto, preguntando al hombre, ¿dónde estaba? ¿Por qué razón? Porque el hombre se siente culpable por la falla de tal forma que la naturaleza normalmente indica esto, hermanos. No era algo netamente de Adán, es algo netamente del ser humano. Mira, yo no sé qué pienses tú, pero cuando sientes que has fallado con una persona, te pregunto, ¿cuál es la reacción inmediata que tú y yo tenemos? No sé si tú eres parecido a mí, pero yo soy parecido a Adán. Tal vez no a ti, pero sí a Adán y a Eva. Normalmente trato de huir de aquella persona a la que fallé. Es decir, me cuesta darle la cara porque sé que he fallado delante de esa persona.
Mira, hay gente que en algún momento te ha pedido prestado y de repente por alguna cuestión resulta que no pudo pagarte. Y no sé si te ha tocado, pero se pierden amistades, se pierden a personas conocidas por causa de ello. Y creo que en algunos momentos no es porque la persona sea mala onda, sino porque la persona se siente mal, de tal forma que lo que menos quiere es darte la cara. Y lo que Dios hace después de que el hombre falla, inmediatamente es una búsqueda de ese hombre que era Adán, juntamente con su esposa, para intentar restaurar sus vidas. Y lo que encuentra en medio de ellos son excusas por la falla que habían cometido. No sé qué te haga pensar este punto, querido hermano, pero yo tengo un pensamiento y creo que si alguien busca a alguien, es porque esa persona en realidad le interesa y cree que vale la pena buscarle a esa persona. Mira, hay gente con la que tú hemos convivido en algún momento, hemos tenido algún problema o hemos salido distanciados, y con la gente que realmente creemos vale la pena y nos interesa qué es lo que hacemos con esa gente. La buscamos. Pero si creemos que esa persona no vale la pena, creemos que esa persona realmente no hay un interés hacia ellos, ¿qué es lo que hacemos? Les dejamos ir, hermanos, en pocas palabras, que la relación termine, no hay ningún problema. Quiero decirte en el pasaje, hermanos, que encontramos algo, un Dios buscando a la humanidad, porque el pasaje nos dice, Dios había hablado ya de muchas maneras y muchas veces, pero ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. La venida de Jesucristo, quiero decirte que es una búsqueda más de Dios hacia el hombre, intentando restablecer la relación que fue rota algunos miles de años atrás en el huerto del Edén, y que esto afecta a toda la humanidad. Dios, cuando hablamos del evento de la Navidad, es enviando a Jesucristo con un intento más para reconciliar al hombre con Dios, por medio de la persona de Cristo. Por eso esta parte me fascina, porque creo que yo no valgo la pena. Creo que no tengo algo importante en mi vida que ofrecer a Dios, pero quiero decirte algo, Dios piensa algo diferente de mí. Porque si está en búsqueda constante de cada habitante del mundo, ¿sabes por qué? Es porque le interesamos. No tenemos nada para ofrecerle, hermanos. De hecho, esta parte, el primer punto lo iba a hacer más largo, pero no quise hacerlo más largo, pero iba a poner que Dios ha buscado siempre al pecador. Porque esa es la realidad. Él se acerca a este mundo a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra resistencia a Él, a pesar de nuestro rechazo constante hacia la persona de Dios. Dios es tan misericordioso, hermanos, que sigue todavía en búsqueda del hombre. El pasaje nos dice, queridos hermanos, ahí en el verso 1 y 2, que Dios había hablado ya de muchas maneras, había tenido acercamientos hacia el ser humano en diferentes épocas y por diferentes métodos. ¿Cuáles son los métodos que Dios había utilizado? Podemos encontrar algunos de ellos, hermanos, milagros que Dios obra de maneras espectaculares en el Antiguo Testamento. Podemos hablar acerca de profetas que Dios envía con la intención de que el pueblo regresara a Dios y a la relación que Dios quería tener con ese pueblo. ¿Y recuerdas lo que el pueblo hace con los profetas? Esto es triste, pero la Escritura nos dice en uno de los evangelios que cada uno de los profetas que Dios envía, el pueblo los tratan de una manera despreciativa, algunos de ellos los matan, algunos de ellos los apedrean, algunos de ellos les hacen cada cosa. ¿Y sabes cuál es el actuar de Dios hacia la vida del mundo? Constante búsqueda sobre aquel que sigue rechazando su persona. Esta parte a mí me maravilla porque yo no sé cómo seas tú, pero tristemente la mayoría somos humanos y actuamos como humanos, por eso somos humanos, es nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando tú buscas a una persona que se aleja de ti y la persona no responde la primera ocasión? Tú dices, bueno, le voy a dar una segunda. Pero hay un dicho que tenemos normalmente y decimos que la tercera es la vencida. Si en esta no responde, yo la verdad, que haga lo que quiera. Yo ya no me voy a seguir humillando, no voy a seguir buscándola, no voy a seguir en esa intencionalidad. Pues quiero decirte que el Dios maravilloso que tenemos en su misericordia, hermanos, no se acercó a nosotros ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro.
sino infinidad de veces en esa búsqueda, de tal forma que el proyecto maravilloso de Dios que hablábamos la semana pasada era Jesucristo mismo siendo enviado a este mundo para hablar al hombre a regresar a una reconciliación con Dios, a esa relación que se había perdido. Esto para mí es maravilloso porque creo que la Navidad no solamente nos habla del nacimiento de Cristo, sino es el método perfecto de Dios para acercar al hombre consigo mismo por la persona de Cristo. Y lo más maravilloso, hermanos, Dios sabía lo que sucedería con su Hijo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es Dios primero, pero también porque la Biblia nos lo manifiesta. Cuando Jesús comenta una parábola con el pueblo, no sé cuántos de ustedes la recuerdan, pero Él dice que envió a algunos trabajadores para buscar, y esos trabajadores fueron muertos, fueron apedreados, diferentes cuestiones, y Él dice, en su propio Hijo, al cual mataron también. Y yo digo esto, Dios lo sabía, y en medio de ello no lo limita para acercarse a este mundo por medio de Cristo, para reconciliar al mundo con Él. Cuando hablamos de este evento, hermanos, para mí es impresionante que Dios ya había utilizado otros métodos, y en medio de cada uno de los métodos que Dios utiliza, el pueblo tiene la misma respuesta, el rechazo contundente a la persona de Dios. Y te hago una pregunta, ¿Dios se cansa de buscar al hombre? No. Por eso digo esto, hermanos. Aparece una palabra para mí que es clave, y es la última palabra que aparece en la frase. ¿Cuándo lo busca? Siempre. Y lo sigue buscando hoy en día. Yo creo aún que cada Navidad que este mundo celebra debería de estar recordando la búsqueda de Dios por el hombre, como lo ha hecho a lo largo de la humanidad en los tiempos, acercándose a Él por medio de la persona de Cristo para reconciliarlo. ¿Y sabes que mucha gente sigue haciendo lo mismo hoy en día? Sigue rechazando al autor de la vida. Sigue rechazando al único Dios soberano y sigue diciendo no a Jesucristo. Es decir, vive Navidad sin tener una verdadera Navidad. Un nacimiento realmente de nuevo, pero lo están celebrando. Este pasaje es maravilloso porque nos habla de la máxima búsqueda del hombre. Y Dios nunca, hermanos, se cansará. Yo creo que la mayoría hoy en día tenemos familiares que no son creyentes. Y cada vez que tú y yo compartimos con esa gente acerca de Cristo, ¿sabes lo que Dios está haciendo por medio de nuestras vidas? Sigue en búsqueda de esas personas. Y la gente sigue rechazando. Yo no sé si a lo mejor esto a ti te molesta, pero en algunos momentos cuando yo platico con alguien, me exaspero porque me gustaría que esa persona entendiera lo que Cristo ha hecho por él y él entendiera el plan de salvación de Dios y reconociera a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero cuando empiezo a exasperarme o molestarme por esto, recuerdo mi propia vida y yo digo, Dios me dio posiblemente más de 100 oportunidades para arrepentirme. Y a lo mejor aquellos que dicen llegamos a Cristo sin conocer nada porque yo vengo de una familia que no era cristiana, yo digo tienes más ventajas porque posiblemente Dios te buscó menos a ti que lo que me buscó a mí al ser parte o hijo de un matrimonio de creyentes. ¿Sabes? Yo recuerdo en mi infancia, hermanos, por lo menos más de 10 ocasiones ir hacia el estrado, hacia el púlpito, hacia el frente, hacia el atrio, como quieras llamarle, y ponerme de rodillas diciéndole a Dios, quiero cambiar, pero sin una intención verdadera de cambio. En el momento había remordimiento por lo que hacía, pero no había un verdadero arrepentimiento. Y esto sucedió desde que yo recuerdo, tengo conciencia, como los 7, 8 años de edad, hasta los 15 años que Dios me alcanza. En el cual, tal vez sucede lo mismo, pero con una condición diferente. Dios trabaja en mi corazón para poder hacer el cambio en mi vida. Y puedo decirte que más de 10 ocasiones oré la oración de fe que algunos decimos o la profesión de fe que hacemos, pero lo que me salvó fue la persona de Cristo cuando Él trabajó en mi corazón. ¿A qué voy con esto, hermanos? Mi vida fueron por lo menos 7 años, 8 años donde Dios me estuvo buscando para hacerme entender que Él había venido a este mundo para reconciliarme con Él.
que Jesucristo había nacido con la intención de reconciliar al hombre con Dios. Y por eso digo que la Navidad es algo que representa en nuestras vidas, o deberíamos de recordar esto. El tiempo de Navidad es un tiempo de búsqueda constante de Dios hacia la vida del creyente, del ser humano, o del pecador. Hay una segunda cosa, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes. Lucas 1:38. Pude haber tomado cualquier otro pasaje dentro del capítulo 1 y 2 de Lucas o capítulo 1 y 2 de Mateo, pero este pasaje a mí me parece maravilloso. Voy a hablar de un personaje dentro de la Navidad o dentro de lo que es el evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una mujer llamada María, que la mayoría tal vez de nosotros hemos escuchado, conocemos acerca de ella. Y en Lucas capítulo 1, verso 38, me fascina lo que dice ahí, lo voy a leer y dice así. Leo el 37 y 38, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabes de qué habla este pasaje? No, si ves el título en el versículo número 26 arribita, habla acerca del nacimiento, pero el anuncio del nacimiento de Cristo. Un ángel es enviado para compartir con María el proyecto de Dios en el nacimiento de Jesucristo, que nacería a través de ella. Y me encanta la respuesta de María a ello, porque María dice: hágase conmigo, ¿qué? Tu voluntad, lo que está diciendo en pocas palabras. Lo que ella dice es: me sujeto y me someto a los planes que tú tienes. Y yo creo, hermanos, sinceramente, que esto tiene que ver con la Navidad. El nacimiento de Cristo es ese Dios irrumpiendo en este mundo para que toda persona se pudiera sujetar a Él y se pudiera someter a Él, no hasta cuando Él venga en su segunda venida, porque mucho hablamos acerca de ello. Que cuando Él venga con voz de trueno, con los ángeles a su lado, y venga en las nubes, nos dice por ahí un pasaje de la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él. Pero quiero decirte algo, no debería de suceder hasta aquel momento. Comenzó con el nacimiento, porque lo que hay en cada uno de los personajes del nacimiento, mira, déjame te menciono algunos de ellos: los ángeles, los pastores, los sabios de Oriente o magos, María, Elizabeth, y puedo mencionarte otros más que tengo por ahí dentro de la lista que tú y yo conocemos. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Todos ellos se someten a la voluntad de Dios. Creo que cuando hablamos de Navidad, esta es una parte importante e interesante en nuestras vidas. Si realmente celebramos Navidad, la Navidad no es un día, la Navidad es una completa sujeción al proyecto de Dios en nuestras vidas. Si algo enseña María en este versículo es a sujetarse a Dios, pues reconocía quién era Dios y sabía quién llegaría por medio de su vientre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mira, hay dos cosas que a mí me fascinan aquí. El verso 38, cuando dice: María dijo: he aquí tu sierva, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, haz conmigo lo que quieras. Si pudiéramos leer, hermanos, en el capítulo número 2, versos del 39 en adelante, no lo voy a leer por cuestión de tiempo y es parte de otra prédica si quieres, aparece el cántico de María, que es uno de los pasajes más maravillosos en adoración delante de Dios. Y para ello hay muchas muestras, ¿no? Y muchos han predicado o han escrito sobre esto. Tal vez uno que me gustó fue hecho por mi hermana Laura Guillén hace algún tiempo. Si mal no recuerdo, hermana, usted, cuando era mi alumna en el seminario, hizo una prédica sobre esto, un estudio, ¿no? Sobre el cántico de María. Y me gustó lo que decía. Y el pasaje me gusta porque habla acerca de la exaltación de Dios que María está haciendo, reconociendo quién era Dios, pero también sometiéndose a Jesús, a pesar de que nacería de ella. Porque reconocía que Él era el Salvador del mundo, porque reconocía que Él era su Señor. Esta parte me maravilla. Algunos llegan a decir: María mandaba a Jesús. No, más bien ella se sujetaba
y se sometía a lo que Jesús quería, a lo que Él iba a hacer. Y no solamente ella, hermanos, como lo dije ahorita, cada personaje de la verdadera Navidad, y digo verdadera aclarando lo siguiente, no los personajes que hoy tenemos, que es Copo de Nieve, Santo Claus y otros más, no esos personajes, sino los personajes de la verdadera Navidad, que es el verdadero nacimiento, los que participaron ahí, como lo dije ahorita, pastores, aún gente que ni siquiera había nacido, se sujeta y se somete a Jesucristo mismo. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas cuando Elizabeth se acerca a María? ¿Qué sucede en el vientre de Elizabeth? Hay un brinco ahí inesperado, porque Juan sabía frente a quién estaba. Y Juan, hermanos, no había nacido. Estaba todavía en el vientre de su madre, que era Elizabeth, y él mismo reconoce frente a quién está, a pesar de que no tenía todas las condiciones que hoy los médicos dicen para que alguien pueda tener vida. Y esto es parte de alguno de los argumentos para ir en contra aún del aborto. ¿Por qué? Porque la gente dice que el niño no es niño hasta que nace. Este niño puede reconocer a quién había enfrente de él. Tenía vida y tenía más de lo que los médicos dicen en algún momento. Pero esa es otra historia, regresando al punto, hermanos. Lo que podemos entender aquí es el sujetarse o el someterse a los proyectos de Dios. En esto se puede saber, hermanos, quién realmente vive la Navidad cuando realmente se sujeta a Cristo y vive conforme lo que Cristo quiere en su vida. Si podemos leer, hermanos, te lo recomiendo, lo recomendaba la semana pasada, Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús vino a dar ejemplo para que tú y yo vivamos como Él, en humildad, en sujeción, en varias cuestiones delante del Padre. Les decía que lo había compartido con jóvenes mayores hace 15 días aproximadamente. Y puedo decirte algo, me fascina esto porque la mayoría de la gente que hoy en día se supone festeja la Navidad, sus festejos van en contra de lo que Dios quiere y de la voluntad de Dios. ¿Sabes? La gente dice, vamos a celebrar Navidad, pero ¿quién lleva el alcohol? Celebramos Navidad, pero ¿quién lleva? Y empiezan a hacer una serie de cosas que van en contra de lo que Dios realmente quiere para el hombre, pero según ellos festejan una Navidad sin un sometimiento a Dios. Y esto me parece a mí que es imposible. Nadie puede festejar la verdadera Navidad si no se sujeta a la persona de Dios, se somete a Él y es agradable con lo que va a hacer ese día, porque entonces estaríamos hablando que la persona se está festejando a sí misma, no está festejando realmente lo que debería de festejar. Mira, yo no sé cómo sean tus familias, pero la mayoría de las familias aquí, como no todos nuestros integrantes son creyentes, algunas de las familias vivimos esto con nuestras propias familias. Tú y yo terminamos la cena y decimos, pues ahí nos vamos, Dios les bendiga, que les vaya bien. Pero al día siguiente nos enteramos que no sé quién terminó borracho y no sé qué cosa haciendo. A quien ya no pudo irse a su casa porque ni siquiera podía manejar ese día. Y yo digo, con todo esto y otras cosas que podemos hablar, estamos hablando de personas que se supone festejan la Navidad, pero sin un sometimiento a Dios. Creo que esto, hermanos, vuelvo a decir, aquí se puede saber realmente quién vive la Navidad verdadera. Cuando hay una sujeción y un sometimiento a Dios, entonces estamos hablando que festejamos un verdadero evento. Cuando no hay esto, realmente nos estamos dando gusto a nosotros mismos. Estamos siendo autocomplacientes con nuestra propia vida. Y esto no es algo que solamente nosotros hacemos, el ser humano lo hace por naturaleza, se autocomplace, pero no complace a Dios con lo que hace. El nacimiento, hermanos, o recibimiento de Cristo nos obliga a sujetarnos y a someternos a Dios en nuestra vida. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y creo que este versículo, hermanos, es muy rico porque quien es hijo de Dios debe vivir a la altura de su Padre o de lo que su Padre quiere para él. Y esto es una sujeción y un sometimiento a lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Yo digo, ¿quieres saber quién es un verdadero cristiano? Solamente basta que veamos su forma de festejo de este evento.
Si es autocomplacencia, yo diría, realmente no estamos hablando de alguien que manifiesta un verdadero cristianismo. Pero quien se sujeta a Cristo, entonces estamos hablando de alguien que realmente ha entendido la Navidad, porque ahora es hijo de Dios y vive conforme un hijo de Dios. Tercer cosa y última, hermanos, que quiero compartir con ustedes. El tercer punto aparece ahí en Lucas. Solamente les invito a dar una vuelta a la página. Y en el capítulo 2, versículo 10 y 11, son versículos que me gustan mucho lo que aquí dice. Dice el verso 10 y 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Déjame te digo, no, creo que la Navidad es un tiempo para recordar no solamente que Dios siempre está en búsqueda del hombre, no solamente nos recuerda que Dios nos llama a someternos, sino también es un tiempo para recordar que Dios nos ha regalado, hermanos, un gozo perpetuo. Te hago una pregunta, ¿qué es lo que provoca el nacimiento de Jesús en la gente de aquella época? Gozo. Cuando el ángel da el anuncio, yo no sé qué ve en los ojos o en el rostro de aquellas personas a quien estaba dando el anuncio, pero posiblemente encuentra un poco de temor. El ver un ángel, hermano, no es cualquier cosa. A lo mejor la mayoría decimos, en algún momento hemos dicho, me gustaría ver algo de Dios, algo así. Pero creo que cualquiera que viéramos algo así nos asustaríamos por el evento que es. Yo no sé qué ellos están viendo en ese momento, pero el ángel los ubica en el contexto en el cual deberían de estar. Porque lo que la gente debería de tener en ese momento no era miedo, sino era gozo. ¿Y de dónde emana el gozo, queridos hermanos? Según entendemos, el gozo es una actitud interna en el corazón producido por la obra salvífica de Cristo en nuestras vidas. Si el pueblo podía experimentar gozo en ese momento es porque el Salvador está llegando al mundo para salvar al pueblo de sus pecados, y esto debería de producir no alegría, hermanos, sino gozo en aquellas personas. Porque creo que hay que diferenciar la alegría del gozo. La alegría tiene que ver con un sentimiento, y el sentimiento es algo pasajero. Pero el gozo es una actitud en el corazón, y si entendemos esto, entonces el creyente puede estar triste y a la vez gozoso. Porque es algo que ha sucedido en su corazón. David lo experimentó en algún momento. ¿Recuerdas cuando David no pierde la salvación, pero pierde el gozo de la salvación porque había pecado delante de Dios? Y él le dice al Señor en uno de los salmos, vuélveme el gozo de mi salvación, porque tiene que ver por lo que Dios ha hecho en su misericordia por él. El pueblo en el cual estamos ahorita estaba siendo un pueblo bendecido porque estaba enviando Dios a Jesucristo. Y esto debería de producir gozo en la vida de ellos. Cuando se anuncia el nacimiento de Jesucristo, existe gozo en aquella población. Y el gozo, hermanos, como decía, es una actitud interna por la obra salvífica de Cristo hacia nuestras vidas. Aquí no eran salvos, pero tenían la oportunidad de salvación por la venida de Cristo, porque si esto no se hubiera dado, nunca podría haber salvación si no fuera por la persona de Cristo. Y en el verso que leímos ahorita, que es el verso 11, nos explica muy bien. Y nos dice el verso 11, os ha nacido hoy, es decir, la Navidad de la cual estamos hablando, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y ya la Biblia nos había dicho quién era el Cristo, o por qué esta palabra, el ungido de Dios, que vendría a ser una obra especial de parte de Dios por el bien nuestro. Yo creo que hoy en día, hermanos, el cristiano debe vivir con ese gozo perpetuo en su corazón. La Navidad no solamente es para celebrarla un día, no es solamente una época, es una actitud constante, en la vida del hombre, porque es un gozo perpetuo lo que Dios ha trabajado en nuestros corazones como sus hijos. El gozo que el creyente hoy vive, no lo vive por ser bueno, no lo vive porque le va bien, lo vive por lo que Cristo ya hizo por él en salvación. Y es por eso que hoy en día podemos estar gozosos. Y yo no sé si este gozo está ahí, hermanos, pero el gozo no depende de una época. Para la gente,
la alegría depende de una época. Y mira, ahorita en esta época de esta fecha, que estamos hoy 22, 23 de diciembre, hasta como el día 6 o día 7, la gente anda muy alegre. Pero después de esa fecha, la alegría pasa y se dan cuenta de las deudas que adquirieron durante estas fechas. Pasan estas fechas y la gente se da cuenta que no tiene un propósito en la vida. Y hay algunos lugares llenos de personas. Lugares como bazares, lugares en algunos momentos como psicólogos porque la gente está confundida y le dejó algunas cosas ahí. Lugares tal vez totalmente contrarios a los que hoy encontramos, llenos por la alegría del momento. Cuando hablamos del gozo, hermanos, no es un sentimiento pasajero, es una actitud en el corazón que nos lleva a agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por la salvación que ha obrado. Y yo creo que la Navidad esto representa. La Navidad, hermano, no solamente es el nacimiento de Cristo en este mundo. Lo decía, el creyente hoy puede disfrutar una Navidad perpetua porque Cristo ha nacido en su corazón. Es decir, la Escritura nos dice, los que le recibieron, los que creen en Él. Y esta palabra a mí me maravilla, porque no cualquiera puede gozar de la presencia de Cristo en su vida. El mundo empezó a disfrutar de la presencia de Cristo en la vida del mundo en aquel entonces, pero hoy el creyente puede disfrutar de la presencia de Cristo en su propia vida. Y esto produce gozo en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé qué pienses, pero esta época a mí me fascina. Y no tanto porque recibo regalos, no tanto porque puedo adornar alguna casa. Me fascina porque me recuerda el nacimiento de Cristo y la posibilidad que Él trajo de salvación al mundo, la cual se ha hecho efectiva en mi vida por la obra de Cristo en mí y por la obra de su Espíritu Santo en el corazón de un servidor. Y cada vez que veo esto y encuentro esto en Navidad, agradezco a Dios. Pero ¿sabes algo? No solamente me gusta Navidad. Cualquier época del año es buena para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que hoy el creyente puede vivir con gozo a pesar de las circunstancias, porque su gozo no depende de las circunstancias. Su gozo depende de lo que Cristo ya ha hecho por él en la salvación que ha obrado en mi corazón y en tu corazón. Hasta aquí llegamos, hermanos, el día de hoy. Por eso te decía que es una perspectiva diferente. La semana pasada hablé acerca de Jesucristo, hoy hablo más bien de lo que Dios estaba buscando a través del nacimiento de Cristo en este mundo. Navidad es tiempo de recordar que Dios ha buscado siempre al hombre aún y lo pecador que el hombre es o somos. Navidad es un tiempo de recordar que Dios nos llama a un sujetarnos o someternos a Él en nuestra vida, en nuestra voluntad rendida delante de Él. Y Navidad es un tiempo de recordar que Dios nos ha regalado un gozo perpetuo, el cual nadie nos puede quitar. Disfrutemos, hermano, de Él, y que la gente no solamente pueda ver una alegría en nuestras vidas, pueda ver ese gozo en nuestra vida por la obra de salvación que Él ha realizado en cada uno de nosotros. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por su palabra. Gracias porque siempre que la abrimos, Señor, hay algo que podemos aprender de ella. Nos permite recordar algunas cosas para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque hoy que la abrimos, Padre, no es la excepción. Y permítanos entender, Señor, que esto que veíamos no tiene que ver solamente con un pasado, tiene que ver con un presente el día de hoy. Hoy en día, Padre, a pesar de que algunos de nosotros seguimos fallando, no como una constante y una vida de pecado, pero sí una falla y caída, Señor, delante de usted. Usted sigue, Padre, buscándonos día tras día. Gracias porque entendemos que el sometimiento no solamente fue para aquellos personajes que participaron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también, Señor, el sometimiento es un llamado que usted hace a cada uno de nosotros, porque decimos ser sus hijos, Señor,
Y si usted realmente vive en nuestros corazones, por medio de la presencia de su Espíritu Santo, debemos, Señor, sujetarnos completamente a su voluntad y que surja de nosotros las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que se haga su voluntad en nuestras vidas. Queramos o no queramos, nos pese o no nos pese, pero que su voluntad sea hecha, Señor, en nosotros. Y gracias, Padre, porque también usted hace un llamado, Señor, no solamente a esto, sino a tener ese gozo perpetuo en nuestras vidas. No como una alegría de un momento de algunos días, sino como un gozo en nuestro corazón por lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Cuando regaló salvación, Señor, y nos llamó para ser sus hijos. Gracias, Padre, porque hoy podemos testificar eso con la gente con la que convivimos estos días y que ellos puedan ver en nosotros, Señor, vidas antojables por lo que reflejan en usted. Gracias, Señor, por lo que usted hace, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, y permita que esto siempre lo estemos recordando, Señor, tanto lo que Jesucristo representa para este mundo como lo que usted ha hecho, Señor, por nosotros también. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.